el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga a nuestros hermanos que también nos están viendo por medio de Facebook en diferentes lugares, por YouTube también. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí exponemos la palabra de Dios. Aleluya. Aquí se manifiesta la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos alegramos y nos gozamos porque Dios está aquí en medio de su pueblo. Aleluya. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Amén. Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. La palabra del Señor lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia del Señor dice: Amén. Dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Extendiendo sus manos hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Palabra del Señor. Vamos a orar por la palabra de Dios, por la ofrenda y diezmo para la obra del Señor. Amado Jesús, que tercera familia de Jesús. ¿Dónde está la verdadera familia de Jesús? Levante su mano, la familia de Jesús. Vamos a ver si es verdad. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Y el propósito de este mensaje, mis amados hermanos, es hacer la voluntad del Padre. Amén. Si usted, mis amados hermanos, y yo nos hemos llamado familia de Jesús, si Jesús es nuestro hermano mayor espiritualmente, es porque nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Amén. Jesús dice: yo he venido a cumplir la palabra de mi Padre. He venido a hacer la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Y por la cual, mis amados hermanos, y el propósito es que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermano y mi hermana hermana y mi madre. Aleluya. Gloria a Dios. En una ocasión, amados hermanos, ahí estaba Jesús junto con sus discípulos, y siempre Jesús tenía muchos seguidores. Amén. Si hubiera Facebook en ese tiempo, imagínense todo el mundo, hermano. Santo. Pero no había. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesús tenía muchos seguidores, hermanos. Gloria a Dios. Aún su madre, hermanos, y sus hermanos no lo encontraban, porque Jesús ahí estaba haciendo la voluntad del Padre, predicando, mis amados hermanos. Y María se le ocurre de buscar a Jesús y los demás hermanos. Aleluya. Y uno de ellos que estaba hablando: mira, tu madre y tus hermanos te están buscando. Santo. Pero la respuesta de Jesús: ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? Y que hace la voluntad del Padre. Y Jesús dice: ahí estaban los discípulos, ahí estaba Pedro, Juan, Jacob, todos ahí estaban ahí. Y extendió sus manos sobre ellos. Dice: mis hermanos, mi madre y mi hermana son ellos, porque están haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
enseñanzas de Jesús. Amén. No es que Jesús lo dejó en vergüenza a María, sino que Jesús vino a cumplir un propósito del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Él vino a cumplir lo que el Padre le ordenó, que tenía que salvar, redimir al mundo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, de pecado, y lavarlo con su sangre, por la cual, mis amados hermanos, eso fue el propósito de Jesús. Amén. Eso fue el propósito de Jesús. Y María simplemente fue usado para que la palabra fuese encarnado en ella. Amén. Por eso, mis amados hermanos, se reconoce que los otros hermanos, los hijos de María, son medio hermanos de Jesús. O sea, como dijo mi hermano, half brother. Ya me salió ahí en inglés, hermano. Medio hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, que María tuvo a Jesús en primero, mis amados hermanos, porque nunca María, mis amados hermanos, se había acostado con un hombre ni con José, aunque eran novios, bendito sea el nombre del Señor. Pero la Biblia dice, hermano, que tenían que guardarse hasta el matrimonio, hasta ahí tenían relaciones sexuales. Así, mis amados hermanos, María y José se estaban guardando para Dios, pero Dios vio el corazón, amados hermanos, de María. Entonces puso la palabra encarnada en ella y nació Jesús, bendito sea el nombre del Señor, para cumplir la palabra del Padre, para que Él redimiese la tierra, amados hermanos, de todo pecado. Amén. Ahora, y el mensaje es que aquel que es familia de Jesús tiene que hacer la voluntad del Padre. Amén. El que no hace la voluntad del Padre, aunque usted y yo estamos sentados aquí en una iglesia, hermano, donde se predica la verdad de la palabra de Dios, si usted no hace la voluntad del Padre, lo siento mucho, no puede ser familia de Jesús. Porque Jesús dice, sé santo porque yo soy santo. Amén. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y el plan y el propósito de nosotros es un día ver a Dios, mis amados hermanos. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Ese es el plan y el propósito de nosotros, un día ver a Dios cara a cara, mis amados hermanos. Pero hay que hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios, amados hermanos, que nosotros tenemos que hacer, cumplir sus mandamientos. El que me ama, dice Jesús, tiene que cumplir lo que le estoy mandando. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Porque la Biblia dice, y no todos el que me dice Señor, Señor, van a entrar en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que acercarnos más a Jesús. Tenemos que, mis amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, si queremos ser familia de Jesús, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, que usted, hermanos, hermana, nos apartemos del pecado. Esa es la voluntad de Dios. Por eso mucha gente dice, ¿para qué voy a ir con estos cristianos allá? Porque no quiere que sus obras sean reprendidas, hermano. Saben que están en tinieblas y dicen, ¿para qué voy a ser como esta gente? Dice. No quiere venir porque no quiere que se le reprenda su pecado, mis amados hermanos. Pero aquellos que humildemente vienen delante de la presencia del Señor y reconocen sus pecados, y reconocen que son pecadores. Y Cristo dice, hermanos, todos los que vienen a mí, no los echo afuera, dice la palabra del Señor. El que entiende la palabra del Señor, mis amados hermanos, que dice el profeta Isaías, venido luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es ahí, mis amados hermanos, donde nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre se hace con un corazón alegre. La voluntad del Padre se hace con un corazón arrepentido. Dios ha dejado el libre albedrío en el hombre, mis amados hermanos. Dios, cuando le dijo
a Adán y Eva lo puso, amados hermanos, en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Solamente Dios lo colocó ahí y Dios dijo, no tocan ese árbol. Ahí donde Dios dejó el libre albedrío del hombre y la mujer. Ahí nace la voluntad, mis amados hermanos. Ahí nace voluntariamente lo que es servirle a Dios, obedecerle a Dios. Ahí nace, bendito sea el nombre del Señor. Pero el que no, amados hermanos, no quiere hacer la voluntad de Dios y todo lo que Dios le dice, amados hermanos, lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque no quiere hacer la voluntad del Padre. Así pecó el primer hombre, la primera mujer. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero vino Cristo, nos ha, amados hermanos, reconciliado con Dios. Ahora tenemos la entrada de entrar en el reino de los cielos. Tenemos la entrada, mis amados hermanos, de entrar en el reino de los cielos. Pero tiene que ser la voluntad de nosotros. Si no hay voluntad, mis amados hermanos, es difícil. Todos estamos aquí voluntarios, alguien los trajo a fuerzas. Voluntariamente. Pero si alguien vino a fuerza, déjame decirte, si no haces la voluntad de mi Padre, te dice Jesús, entonces no puedes entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Y es por eso que es necesario que tú y yo, nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Porque si no hacemos la voluntad del Padre, mis amados hermanos, corremos peligro. Amén. Y es por eso Jesús expone esa palabra, mis amados hermanos, a los demás. La verdadera familia de Dios. La verdadera familia de Dios, mis amados hermanos, es nosotros, si nosotros hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y cómo podemos hacer la voluntad del Padre? Vamos a ir en Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gloria a Dios, Gloria sea el nombre de Jesús. amén. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Si alguien ya lo tiene. Amén, aleluya. Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esa es la parte de último que vamos a tomar ahí. Que es la fe que obra con amor. Amén. Entonces eso es hacer la voluntad del Padre. Si usted dice que cree en Jesús, usted tiene que, amados hermanos, demostrar su amor, su fe, amados hermanos, con amor o con obras de amor. Bendito sea el nombre del Señor. Es cuando usted y yo estamos haciendo la voluntad del Padre, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice la palabra del Señor, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, dice, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por él amor. Eso es, obrar. Una fe que obra, amados hermanos, con amor, se siente, Gloria a Dios. lo da con todo su amor, con todo el cariño, mis amados hermanos. Cumple la palabra con amor. Gloria a Dios. No por obligación o porque alguien me está obligando, no, sino que voluntariamente, por amor, mis amados hermanos. Así como Cristo nos ha amado a nosotros, así debemos de amar a nuestro Señor, cumpliendo su palabra, cumpliendo sus mandamientos, apartándonos del pecado, porque el Señor
Señor viene pronto por una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contaminación con este mundo. Eso es, amados hermanos, hacer la voluntad del Padre. Una fe con obra, con mucho. Amén. Porque si usted dice, no, pues yo tengo fe en Dios, y si no quiere hacer nada, entonces realmente todavía no es familia del Señor. Si usted, mucha gente dice, hermano, yo sí, yo tengo fe en Dios, dice, tiene 2 mujeres, sus obras son malas, hermano. Aleluya. Yo sí tengo fe en Dios, dice, hermano. Son borrachos, adúlteros, fornicarios, hermano. Y la obra lo dice otra cosa. Amén. Por eso Jesús dice que por sus frutos los conoce. Amén. Gloria a Dios. Por sus frutos. ¿Será que usted puede decir de un hombre, diga, yo sí soy el mejor cristiano, yo creo en Dios, y tiene 2 mujeres? ¿Qué le va a decir usted? No es cierto, tienes que arrepentir primero, porque realmente estás dando un mal testimonio. Amén. Entonces nosotros tenemos que obrar, mis amados hermanos, con fe, pero la fe tiene que traer su obra con mucho amor, Amén. cumpliendo la palabra del Señor con amor, mis amados. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si usted quiere ser familia de Dios o familia de Jesús, amados hermanos, usted tiene que creer en Jesús. Y usted, al creer en Jesús, usted obra con mucho amor, mis amados hermanos. Usted respeta, obedece, bendice y da lo que Dios le pide. Bendito sea el nombre del Señor. Da su tiempo para alabar y glorificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es por eso Jesús dice, no, es que no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Porque dice, en aquellos tiempos muchos me dirán, dice, Señor, Señor, pero la verdad sus obras son malas. Y yo los voy a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, creen en Jesús, pero tienen otra obra diferente. Están viviendo en pecado. Pero esto es, mis amados hermanos, para que nosotros reaccionemos cada día, cada momento en la presencia de Dios, para que cada día nos acerquemos ante la presencia, ante el trono de la gracia, para que nosotros somos perdonados. Aleluya. Y es por eso, mis amados hermanos, vayamos en Mateo capítulo 7, versículo 21. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense, Señor, no predicamos, es cierto, o no profetizamos, es cierto, Señor, pero al poner nuestras manos sobre los endemoniados, los demonios huían. Pero ¿quién es el que echa fuera demonios? Por eso mucha gente, muchos predicadores, amados hermanos, que dicen, esa es señal que Cristo está conmigo. Al poner mi mano sobre los endemoniados se van. Pero no es el predicador, no es el evangelista, no es el que se sienta más ungido, sino que dice la palabra del Señor, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Aleluya. En mi nombre echarán fuera demonios.
Por eso mucha gente a veces tiene pecados ocultas y se conforman, amados hermanos, con que ya pongan sus manos sobre alguien y sean sanados. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, entonces Dios no está irado conmigo, Dios no está enojado conmigo. Pero déjame decirte, en los últimos días, ahí Dios, el Señor o Jesús te va a decir esas palabras: yo no te conocí para nada. Santo, aleluya. Apártate de mí, hacedor de maldad. Porque el que es familia de Jesús o el que es hermano de Jesús tiene que vivir en santidad. Tiene que vivir en santidad, apartarse del pecado, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Porque lo más que a Dios no le gusta, mis amados hermanos, es el pecado. Es el pecado, porque Dios es santo. Amén. Y 3 veces santo, dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. O sea que Él es completamente santo, mis amados hermanos. Y los que van a ir a su presencia tienen que ser santificados por la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es por eso, mis amados hermanos, tiene que ser la voluntad del Padre. Tenemos que hacer la voluntad del Padre, mis amados hermanos, para poder entrar en el reino de los cielos. Fíjese, cuando Jesús extendió sus manos sobre sus discípulos, ¿quiénes son los que estaban ahí? Los 12. Pero se perdió uno. Santo. ¿Quién se perdió? Y dígame por qué se perdió Judas. Por traicionero. ¿Se van a perder los traicioneros? Si no se arrepienten. Pero si se arrepienten, hay misericordia, hay perdón, porque Dios es amplio en perdonar. Por eso la Biblia dice, mis amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Ahí estaban, ellos son mis hermanos, incluyendo Judas, hermano. Ahí estaba Judas ahí. Y Judas tal vez sacando el pecho: oh sí, Señor, yo soy el primero que voy a entrar ahí. ¿Qué pasó? Se entró la avaricia, hermanos, en su corazón. Lo vendió al maestro por 30 monedas de plata, hermano. Imagínense. ¿No estarás vendiendo a alguien así, hermano? ¿No estarás traicionando a alguien como Judas? Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Señor nos habla, hermanos, para que nosotros seamos una familia en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No estarás traicionando a Jesús como Judas? Si usted está traicionando a Jesús como Judas, entonces, ¿sabe lo que puede pasar? Te vas a ahorcar cuando te das cuenta que estás en problema. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Lo lindo de Dios es que Dios nos da una segunda oportunidad. Cuando David pecó, bendito sea el nombre del Señor, Dios lo perdonó, lo restauró. Y David dice: yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pero nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Tenemos que hacer la voluntad del Padre, mis amados hermanos. Por eso Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchísimos milagros, Señor. Pero eso no es garantía de salvación. La garantía de salvación, como Jesús les dijo a sus discípulos cuando el Señor los envió en dos, y los discípulos regresaron contentos, alegres, mis amados hermanos, brincando cuando llegaron a Jesús. Y le dicen sus discípulos, mis amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, les dice a Jesús: Señor, andamos nosotros predicando y aún los demonios se nos sujetaron.
¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dice: no se maravillen de lo que ustedes han hecho. Más bien, dice, asegúrense que si sus nombres está escrito en el libro de la vida, ahí entonces póngase maravillosos, póngase alegre si sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esto, hermano, que alguien queda sano, mis amados hermanos, no es garantía de salvación. No es garantía de salvación. Por eso mucha gente hoy en tiempo, hermanos, predican la palabra del Señor y a veces se afanan de que yo soy el que hice ese milagro. Andan todos, mis amados hermanos, hay mujeres que he visto por televisión, amados hermanos, con pintura, con arete, y dicen que hacen milagros, bendito sea el nombre del Señor, pero no hay santidad en ellos, aleluya. Pero el Señor quiere santidad por dentro y por fuera, y ser santo porque yo soy santo. Porque Jesús es el que tiene el poder, amados hermanos. Si usted le pide a Dios una sanidad, el Señor te va a sanar en el nombre de Jesús. Jesús dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. Imagínense. Si usted vive en pecado, tenga 2, 3 mujeres o 2, 3 maridos, bendito sea el nombre del Señor, y se siente un poco mal y le dice: Señor, necesito una sanidad, y el Señor te sane. Eso no significa de que usted está bien con Dios. Es por la misericordia de Dios, mis amados hermanos. La garantía de nuestra salvación es que nosotros, amados hermanos, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y cuando estemos en la presencia de Dios, va a sacar en la lista, amados hermanos. Si nuestro nombre está escrito ahí, el Señor te va a decir: bienvenido, hijo mío, siervo mío, tu nombre está aquí. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Ahí nosotros vamos a estar alegres y gozosos delante de la presencia del Señor. Pero ¿quién es el que hace borrar el nombre del ser humano en el libro de la vida? Es el pecado. Quizás ha sido escrito tu nombre en el libro de la vida para que seas familia de Jesús, o para que seas hermano de Jesús, pero el pecado lo ha borrado. Y ahí está en blanco, hermano. Y cuando llega el tiempo de la lista, cuando llega el tiempo del juicio y de la lista, mis amados hermanos, y el Señor va a decir: busquen el nombre de tal persona. Señor, no sé dónde está. No aparece en la lista. Entonces, a lo mejor el que estaba aquí, pero está en blanco y no sé cómo se llama. El Señor les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad. Porque esto va a suceder, mis amados hermanos. La Biblia dice que toda lengua, toda nación, un día va a estar ante el tribunal de Dios, aleluya, que tiene que dar cuenta por su vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad que nosotros, hermanos, si usted no conoce a una persona, hablando familiarmente, para ilustrar ese mensaje, llega a tocar su puerta, hermanos, le dice: oh, vengo a quedarme contigo. Usted no lo conoce. ¿Qué diría? ¿Verdad? No te conozco. No sé de dónde vienes. ¿Y para qué vienes a mí? Pero dígame, si llega uno de tus hermanos ahí, ¿qué le dirías? Feliz. Bienvenido. Amén. Un abrazo, un beso, de todo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque somos familia. Pero si no es familia, no te conozco. Lo siento y nos vemos. Cierra la puerta y ya. Se acabó. Pero si usted y yo somos familia de Jesús, cuando Jesús nos vea y nosotros vemos a Jesús, amados hermanos, yo le voy a dar un beso en su cachete, amados hermanos. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor, mis amados hermanos, te va a estar esperando. Usted también, aleluya, se va a gozar al ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aunque
que yo no lo he visto, pero siento su presencia y el mismo Espíritu, amados hermanos, que está en Cristo, es el mismo que está en nosotros y nos va a revelar: este es tu Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, por la cual nos gozamos en su presencia. Y por eso, y el que es hermano de Jesús, el que es familia de Jesús, ya Jesús ya lo conoce, hermano. Y es más, Jesús dice: ya no los voy a llamar a ustedes como siervos, los voy a llamar amigos. Gloria a Dios. Amigos, ¿no? Qué lindo es tener hermano y amigo. Amén. Pero hay hermanos ni siquiera se llevan con otro hermano. No, que no. No se quieren ni siquiera cejar. Santo. Y dice que van al cielo. ¿Y qué van a hacer allá? Gloria sea el nombre del Señor. Es que el Señor quiere que nosotros aquí aprendamos a amar y respetar, porque allá vamos a estar todos juntos. Allá no va a haber odio, allá no va a haber rencor, allá no va a haber desprecio, allá no va a haber nada de esto. Allá solamente va a haber amor, alegría, amados hermanos, ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señor. Amén. Por eso el diablo hoy en tiempo, hermanos, trata de poner rencor, odio, enojo, disensiones, amados hermanos, en todo el ser humano, con tal de que no vayamos al cielo. Pero el diablo, dice la Biblia, que es mentiroso y padre de mentira, aleluya, porque el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha perdonado y tenemos entrada en el reino de los cielos. Y es por eso, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Tenemos que hacer la voluntad del Padre para que Jesús nos reciba con los brazos abiertos. Porque Él ya nos conoce. Ya nos conoce si somos hermanos. Amén. Y cuando Él va a venir, mis amados hermanos, Él va a decir: ¿y quién es mi hermano? ¿No? Usted ya conoce a su hermano, hablando literalmente, ¿verdad? En medio de una gran multitud de hermanos, si usted está buscando a su hermano, usted ya lo conoce. ¿Quién es su hermano? Amén. Lo va a llamar: ¡hey, tú ven para acá! Eso es hablar en mexicano, ¡hey, tú véngase para acá! Hablar así al estilo Chapín, ¿cómo es? ¡Hey, vos, véngase para acá! Porque usted ya lo conoce, o lo va a llamar por su nombre. ¿Cómo es? Vente para acá, te estoy buscando. Amén. Porque usted ya lo conoce. Y así es Jesús cuando va a venir por su iglesia, mis amados hermanos. Él no va a andar perdiendo tiempo, no. Él cuando viene, mis amados hermanos, ni siquiera va a poner un pie aquí en la tierra, sino que Él va a arrebatar a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Él ya sabe, bendito sea el nombre del Señor, por la cual iglesia tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es tener la fe obrando en amor, haciendo conforme la palabra de Dios, apartándonos del pecado, para que el Señor no nos reprenda en ese día. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Terminamos o seguimos? Seguimos. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Y Dios. es por eso, mis amados hermanos, Dios ha puesto ese libre albedrío para que hagamos la voluntad del Padre voluntariamente. Amén. Voluntariamente. Para que usted no vaya a decir de que después, pues, me llevaron a la fuerza. Bendito sea el nombre. Me voy porque me están llevando. No, no, no. Tiene que ser voluntariamente. Amén. Si alguien no tiene voluntad, si usted tiene la voluntad, véngase a la iglesia, véngase al culto, bendito sea el nombre del Señor, porque la salvación es individual. Dice la palabra del Señor, muchas veces el enemigo se levanta en pareja, a veces el hombre no quiere, o a veces la mujer, pero el que ama a Dios, bendito sea el nombre del Señor, va a tener que buscar a su Señor en las buenas y en las malas, en las luchas y en las pruebas. La iglesia tiene que seguir caminando, aleluya. La iglesia tiene que seguir porque ama a su Señor. El que ama a Dios busca al Señor. El que no ama, difícil. Pone pretexto, hermano.
Un ejemplo. Si una pareja no se ama, hay pretexto, ¿verdad? Va a haber muchos pretextos. ¿Y por qué no llegaste esta hora? No, es que me quedé hora extra. ¿Quién sabe dónde andaba? Porque no hay amor. Pero cuando hay amor, hermano, a tal hora, mira, ahí está. Y no llega nada. Si la mujer le pide, quiero un helado, te doy 2. ¿Por qué? Porque hay amor. Dios te dice, dame 1 hora. Dígale al Señor, te voy a dar 2 horas. El Señor te dice, dame 1 noche de vigilia. Señor, amanecemos si quieres. Porque hay amor. Porque cuando hay amor, hermano, cualquier cosa uno dice, ¿verdad? No quiere dejar de hablar, ¿verdad que sí? Cuando alguien se enamoró, por ahí inventa cualquier cosa, hermano. Si ya se le acabó las palabras, empieza a contar, inventar cualquier cosa, hermano. Pero con el Señor, dígale al Señor, yo quiero estar contigo, Señor. Dime algo, yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero hablarte. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos enamorados de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted se queda sin palabras, hermano, medita en el Señor. Y después el Señor te va poniendo palabras en tu mente, en tu corazón. Entonces usted empieza a hablar, a platicar con Dios y sientes que el Señor te está abrazando, te constriñe con amor, dice el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es sentir la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero con amor y con mucha voluntad, buscando la presencia del Señor. Vamos a concluir con un texto aquí, mis amados hermanos. Libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer un largo versículo, mis amados hermanos. ¿Lo tenemos? Hebreos capítulo 2, versículo 9 en adelante dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustéis la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque él, ¿qué dice la palabra? El 11. Porque él, el que santifica a los que son santificados, de uno son de todos, por lo cual no se avergonzará de llamarlos hermanos. Vamos a leerlo una vez más, el versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno solo, de un son todos, por lo cual no se avergüenzan de llamarlos hermanos. Hablando de Jesús. Jesús es el que se entregó por nosotros. Y aquel un día, hermanos, no se va a avergonzar de nosotros, de llamarnos hermanos de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si usted quiere hacer la voluntad del Padre, un día Jesús no se va a avergonzar de usted, de llamarlo hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted no se avergüenza de Jesús aquí en la tierra, tampoco Él se avergonzará de ti allá ante el trono de la gracia. Amén. Porque todos los que se avergüenzan de mí también, dice Jesús, yo también un día me voy a avergonzar delante de los ángeles y del Padre. Amén. Cuando van a decir, Jesús, mira, yo soy yo.
no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Eso es avergonzarlos. Pero aquellos que han hecho la voluntad del Padre, ni Él mismo se va a avergonzar, amados hermanos, porque Él va a decir: siervo mío, véngase para acá. Mi hermano hermoso, véngase para acá. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que escuchar, amados hermanos, al estar en la presencia del Señor. Pero hay que hacer la voluntad del Padre. Jesús nos ha santificado para que nosotros seamos todos hechos hijos de Dios. Y por Él es nuestro hermano mayor. Y nosotros somos sus hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dice, volvamos a nuestro texto donde empezamos, el versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi madre. Nos damos cuenta con lo que Mateo nos enseña y lo que nos enseña Hebreo. Un día Él no se va a avergonzar por lo que Él ha santificado. Y ahora, Él, amados hermanos, el que hace la voluntad de mi Padre, Él extiende sus manos sobre los discípulos. Aleluya. ¿Y qué significa discípulos? Seguidores de Cristo. Aleluya. ¿Y qué significa seguidores de Cristo? Alumnos de Cristo, que Cristo mismo los estaba enseñando. Nosotros también somos alumnos de Cristo, porque Él nos está enseñando su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la verdadera familia de Jesús, ¿quién es? El que hace la voluntad del Padre, número uno. Número dos, el que se aparta del pecado. Y el que permanece en el pecado, ese no es hermano de Jesús. ¿Por qué? Jesús, dice la Biblia, no hubo pecado en Él, ni se halló pecado en Él, ni de su boca salió maldición, amados hermanos, por la cual Él es santo y Él nos ha santificado por medio de su palabra, por medio de su sacrificio, por la cual el pecado ya no hay en nosotros, solamente hay santidad en el nombre maravilloso de Jesús. Este es el mensaje para nosotros en esta preciosa tarde. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que, mis amados hermanos, si alguien necesita aceptar al Señor, Dios está. Familia López, gloria sea el nombre del Señor. Oremos. Amado Jesús que estás en el cielo, Padre, en esta hora, Señor, agradezco, Padre, por tu amor. Agradezco, Señor, por tu misericordia.